siéntete libre, lo que Dios ha depositado en tu corazón, no te lo guardes, entréganoslo que nos pertenece. Amén. Discúlpame Samuel, que me falla el internet, amigo. Ya está, ya estoy otra vez aquí contigo y ahora vale. te pongo tu fondo, ¿de acuerdo? Eso, porque no, el ambiente tan bonito que el Espíritu Santo ha creado, y creo que se necesita un fondo musical para seguir hablando hoy. Amén. Y ya sabes que llevamos todos estos días hablando de temas escatológicos y antes del culto lo hemos dicho, ¿no? Dejaremos que si el Señor sigue con ese sentir, seguiremos, y si produce otra cosa. Y claro, envueltos en la adoración como nos hemos envuelto esta noche, el Señor ha recordado un pasaje maravilloso, y es de lo que voy a predicar hoy. Verán, si hay algún ruido, he cerrado la ventana, ¿de acuerdo? Pero es un barrio un poquito ruidoso, y si hay algún ruido, pido disculpas, es ajeno a mi persona. Pero bueno, tranquilo, amigo. No, esto es un programa, son cosas del directo, no te preocupes. Aquí lo importante es que se va a predicar la palabra de Dios y tranquilo, Amén. Ya verás, que vamos a disfrutar cuando quieras. Ya te ha dado plaza el pastor, así que siéntete libre y tira. Perfecto, creo que es buen momento en esta noche, con el ambiente que se ha creado de adoración, que yo siempre que me encuentro, que me cruzo con un adorador, digo que hay cosas que se pueden imitar. Yo no sé cantar, pero los cantantes creo que me van a entender, pueden poner la voz como este cantante, incluso los predicadores, podemos imitar gestos de otros predicadores, poner la voz como otros predicadores. Hay cosas que se pueden imitar, pero hay algo que no se puede imitar, y es la adoración. La adoración no se puede imitar. La adoración no es algo que se va a un seminario a enseñar cómo se adora. Eso es algo que nace de lo más profundo del alma y del corazón, un sentimiento puro hacia Dios, y eso es algo que hemos visto esta noche con Eduardo Junior, que yo le quiero a él mucho, y a toda su familia lo quiero un montón. Y en este ambiente tan maravilloso quiero leeros Romanos capítulo 12, verso 1. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a predicar del versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa es la frase que vamos a desarrollar, y para desarrollar esa frase vamos a tomar como plataforma la vida de un personaje de las Sagradas Escrituras. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto es muy profundo y muy maravilloso. Mira, vamos a hacer un pequeño análisis hermenéutico. No os conforméis a este siglo. Así empieza. Termina diciendo: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto termina diciendo que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y uno dice: muy bien, pero para nosotros saber que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, primeramente tenemos que saber que la voluntad de Dios para nosotros es algo bueno. Porque hay quien desconoce cuál es la voluntad de Dios
para su vida. Un predicador decía, hay 3 épocas importantes en la vida de un hombre: cuando uno nace de nuevo, cuando uno averiguó para qué nació. Creo que cuando uno averigua para qué ha nacido, esta vida cobra sentido. Hay gente que vive ya no amargados, sino que brotan en ellos una raíz de amargura, como dice Hebreos, que nada les hace felices. El dinero no les hace felices, los vicios no les hacen felices, nada les satisface. ¿Por qué? Porque desconocen para qué están en este mundo, no encuentran del mundo sentido a la vida y para qué vivimos. He oído a muchos decir, para esta vida mejor muertos. Y todo eso viene porque hay un gran desconocimiento de que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. Y es agradable y perfecta por la razón de que es buena. Y esto, a menos que no pasemos por un proceso que yo les voy a decir, jamás vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena. Porque vivimos en épocas donde se ha puesto en tela de juicio la voluntad de Dios, que si es bueno Dios. Porque como Dios es Dios soberano y Dios es Rey del universo, entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con el tema de una pandemia en el mundo? A lo largo de este año, a mí me han preguntado que el motivo de esta pandemia. Me han llegado a decir que si ha sido Dios quien la ha provocado. Yo siempre he tenido muy claro que Dios no ha sido el causante de esta pandemia. La gente me decía, bueno, pero Dios es Dios y Él tiene la última palabra, ¿por qué lo ha permitido entonces? Y cuando la gente me pregunta que por qué Dios, si no lo ha enviado Él, que por qué lo ha permitido, a pesar de que muchos de sus hijos e hijas han sufrido por ello, ¿por qué lo permite Dios? Yo siempre le digo a quien me lo ha preguntado, mira, si Dios, por lo que a mí respecta, Dios no se ha pronunciado. Dios no ha venido a mi casa a decirme, buenas noches, Eugenio, te voy a explicar por qué he permitido la pandemia en el mundo. Dios no me lo ha dicho. Por lo que a mí respecta, Dios no se ha pronunciado personalmente. Pero cuando a lo largo de estos 20 años que intentamos servir a Dios en todo lo que podemos y estudiando las Sagradas Escrituras, he descubierto que cuando Dios no se pronuncia al respecto de algo, es por 2 motivos. Motivo número 1, Dios no me lo explica porque no lo voy a entender. La Biblia dice que sus pensamientos a los míos hay una distancia como del cielo a la tierra. Y los hombres mortales no podemos entender asuntos divinos. De hecho, Jesús le dijo al gran maestro de Israel, te hablo cosas terrenales y no las entiendes. ¿Cómo vas a entender si te hablo las espirituales? Está diciendo, en asuntos divinos, los mortales no se pueden meter porque no lo van a entender. Número 1, no lo vamos a entender. Número 2, quizá no queremos aceptarlo. Porque, y si le dicen a José, porque, fijaros, Dios le mostró a José el resultado de todo. Cuando él le mostró el sueño y le dijo que sus hermanos se inclinarían, y cuando vio la visión del sol, la luna, Dios le estaba mostrando su futuro. Le estaba diciendo, de una manera codificada, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Al final de la película, haya paz. Al final de la película todo está bien, José, tranquilo. Pero no le mostró el proceso. Le mostró el final, pero no el proceso. No le dijo, para llegar ahí tus hermanos van a dejar de hablarte, te van a hablar mal, te van a odiar, te van a intentar vender, te van a llevar como esclavo, vas a servir a un egipcio, te van a difamar, vas a entrar preso, se van a olvidar de ti. No le mostró Dios eso. Porque si le muestra a Dios eso, a lo mejor él, aunque ha visto el resultado, pero no quiere vivir el proceso. Por eso no le mostró el proceso, le mostró el resultado. Por eso cuando Dios se silencia al respecto de una pregunta, creo yo, a mi juicio personal, que es por 2 motivos. Uno, porque no lo voy a entender, otro, porque quizás no lo voy a aceptar. Y como Dios sabe que la voluntad de Dios para mí es buena
es agradable y es perfecta, a veces Dios guarda silencio. Pero que Dios guarde silencio ante una cosa no significa que Dios te eche en el olvido, o que Dios se alegre de tu dolor, o que disfrute con el sufrimiento ajeno. Dios no es así. Ese es el diablo. El diablo disfruta viendo al ser humano sufrir, Dios no. Pero fíjate, para llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios y decir, ¿sabes qué? La voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Y estoy aquí para un cometido. Yo no he sido el producto de ningún accidente. Estoy aquí porque he nacido, Dios depositó en mí, la Biblia dice que cada uno hemos recibido la manifestación del Espíritu para provecho. Hay un tesoro dentro de cada ser humano, al igual que cada ser humano es distinto, que nadie tenemos la misma huella dactilar, que nadie tiene el mismo iris de los ojos, todos somos diferentes, lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es único. Ahora, es una aventura averiguar lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Dios a cada uno ha depositado un tesoro escondido que solamente encontrando a Dios podremos encontrar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y no va a ser otra cosa que lo que Dios ha depositado en tu vida para que lo ejerzas en esta tierra. Pero para todo ello hay que pasar por un proceso, y es que dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Pero antes de llegar a la voluntad, entre la transformación y la voluntad, dice, para que comprobéis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que a menos que no entendamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, viviremos infelices. Pero fíjate que para entender la voluntad de Dios, el primer requisito es este: no os conforméis, sino que transformaos. Vivimos en una época donde necesitamos ser transformados. No te estoy diciendo que necesitas nacer de nuevo. Esto es una palabra que principalmente creo yo que la mayor audiencia son gente que ha nacido de nuevo. Y verás, una cosa es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra instantánea del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cuando uno acepta al Señor como único y salvador de su vida, la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando uno se arrepiente verdaderamente de corazón y decide seguir a Jesús, el Espíritu Santo viene, que es lo que habla Juan, que es la unción del Santo, más vosotros tenéis la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. Él nos bautiza en el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es transformarse. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos con gente que ha nacido de nuevo, pasan 20 años y siguen siendo los mismos, nunca cambian. Y uno se pregunta, ¿por qué? Luego, por ejemplo, vemos a gente que se ha convertido, ha nacido de nuevo y a los años el Señor como que lo ha lanzado. Y uno dice, ¿y qué pasa? ¿El Señor se olvida de mí? ¿Es que acaso Dios favorece a unos y menosprecia a otros? ¿Escoge a unos para unas cosas, a otros los deja ahí como que...? Y a veces parece ser que vemos a gente por el internet como que el evangelio vive alrededor de él y dice, Dios únicamente le favorece a él, a ese cantante, a ese salmista, a ese predicador, y Dios nunca se acuerda de mí. Y es que Dios, escuchen, Dios no tiene favoritos. Vamos a quitarnos esto de la mente. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene hijos que son favoritos. Lo que pasa es que hay voluntades más rendidas que otras. Eso es distinto y ahí ya Dios no entra. Dios no tiene hijos favoritos. Pero sí Dios tiene hijos donde hay voluntades más rendidas a Dios que otras. Hay gente que está rendida su voluntad de Dios a la voluntad de Dios. Y hay gente que, bueno, como ahora no hay iglesias, prácticamente hay muchos sitios de España que no hay iglesias, y como ya no hay pastor que me controle, y como ya no hay gente que me... Y prácticamente vivimos un evangelio en lo secreto, pues entonces puedo hacer lo que quiera. Y es donde ha entrado en este año, esta pandemia. Mira, Miguel de San Fermín, de aquí de la zona de Madrid,
dijo algo al principio de la pandemia que me encantó, predicando a los obreros. Dijo, de esta pandemia tenemos que salir con una versión mejorada de nosotros mismos. Si no, habrá sido todo un fracaso. Si de esto no sales con una versión mejorada de ti mismo, ¿de qué nos ha servido? Creo que esta pandemia, y hablamos a gente que no hemos sido afectados con este virus a nivel de enfermedad, esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de todos nosotros. Y digo a nivel como cristianos. ¿Por qué? Ha sacado lo peor de nosotros porque el sello, por ejemplo, quizá esto es visible, pero la gran mayoría del trabajo cristiano es a través de la aplicación de sello y nadie nos ve a través de sello. Solamente se oye. Yo soy una de las personas que llevo años trabajando en sello, mucho antes que esta pandemia. Llevo como 6 o 7 años trabajando en sello, llevo 6 o 7 años dando seminarios por sello, todas las semanas, y sé de lo que estoy hablando. Y eso puede dar lo mejor de lo mejor o lo peor de lo peor. De ahí que veamos tantísimos errores a través de los vídeos que envían. Me han contado de gente que ha estado predicando la palabra y a la vez jugando a la consola. ¿Por qué? Porque ha habido una falta de temor a Dios. De como la gente no me ve, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y quizá conectarme el móvil para que vean que yo estoy ahí conectado, que soy un miembro conectado, pero estoy viendo la televisión. Y es como una falta de ética cristiana y falta de respeto a Dios. Pero cuando haya gente que tenga temor a Dios, gente que viva apasionada por Él, que su vida cristiana no se trate de que me vea la gente, ni de que inclusive esté dentro de una iglesia, que a solas en mi cuarto, aun cuando nadie me vea, que arda en temor a Dios, de saber que yo no puedo ver cualquier cosa, que no puedo oír cualquier cosa, que no puedo vivir de la manera que yo quiera. Cuando haya gente con temor a Dios, habrá un avivamiento. Y escuchen, si mañana dijeran, avivamiento, vamos a abrir todas las iglesias, todos los cristianos a un estadio de fútbol, 50.000 personas en un estadio, y todo el mundo allí va a poder cantar y va a poder levantar sus manos, quizá la gente diría avivamiento. Pero avivamiento no se trata de eso. El avivamiento se empieza desde una pasión personal por Dios. Que pase lo que pase en este mundo, aunque cerraran todas las iglesias, aunque Dios ya no me concediera ninguna petición, aunque ya Dios no me bendijera, entiendo que lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario es suficiente. Y como es suficiente, hay un amor que arde dentro de mí, que yo lo que hago no lo hago porque los hombres me vean, porque los hombres me recompensen, sino que hay una pasión, hay un temor reverente, y creo que el avivamiento comienza cuando hay gente apasionada por Él, gente que no se conforma, gente que no se está moldando a este mundo, gente, fijaros, ya saben que la iglesia ha pasado por una pandemia peor que esta. Hace 100 años, la iglesia de la cual nosotros bebemos como doctrina, y por lo menos la iglesia Filadelfia bebemos como doctrina el movimiento pentecostal, que en el año 1920 o 18 al 20 hubo una pandemia, del 18 al 22 hubo una pandemia conocida como la gripe española, que mató ¿a cuánto? Dicen las estadísticas, 50 millones de personas en el mundo entero. Y creo yo que no hicieron una estadística correcta porque no se podía comprobar. La iglesia de aquel entonces vivió una pandemia. William Seymour escribió las grandes historias del avivamiento, y en una pandemia de más de 50 millones de muertos. ¿Sabes cuánto lleva la pandemia esta? 2 millones en el mundo. Estamos hablando que hace 100 años la iglesia vivió en medio de una pandemia que mató a 50 millones de personas en el mundo. ¿Sabes cuántas personas fallecen en el mundo por el tabaco? 8 millones. Es 4 veces peor que el COVID.
la gripe española mató a 50 millones de personas en el mundo, hubo una iglesia de la cual nosotros bebemos como doctrina, movimiento pentecostal, donde se escribieron historias de avivamientos. Cuando uno lee el avivamiento en la calle Azusa, cuando William Seymour se metía la cabeza debajo de una caja y se ponía a orar a Dios, y dice que había un momento en que él sacaba la cabeza de la caja y en medio del culto él se levantaba y levantaba las manos, y hay historias de avivamientos que dice que llegaron incluso los bomberos a las casas donde se celebraban los cultos porque decían que habían visto fuego en el edificio. Y ellos vivieron una pandemia peor que la nuestra. Y no tenían sello. No tenían YouTube. No tenían Facebook. No había carteles. No tenían nada, pero tenían pasión por Dios. Tenían un amor que no se apagaba por nada. Y lo que hacían, no le hacían como para los hombres. Lo hacían como para el Señor. Como dice la Biblia, lo que hagáis, no lo hagáis como para los hombres, sino como para el Señor. Y cuando haya una generación que tiemble delante de Dios, que si está en pecado no predique, que si está viviendo una doble vida, que no cante ni ministre, que no se meta en asuntos divinos, porque dice la Biblia que hubieron sacerdotes que mezclaban lo santo con lo profano, y decía, ay de aquel profeta que mezclara lo santo con lo profano, o ay de aquel profeta que dijera en mi nombre, así dice Jehová, sin que yo le dijera. Cuando volvamos a los tiempos donde yo no puedo jugar con lo santo, creo que necesitamos un pueblo apasionado por Él, que no se conforme, sino que se renueve, que se transforme cada día. Y cuando vivamos un proceso de transformación, comprobaremos cuál es la voluntad de Dios. Grandes hombres en la historia, uno de los mayores discípulos, voy a hacer algo así, a vuelo de pájaro, uno de los mayores discípulos fue Juan el apóstol. Fue muy jovencito cuando Dios le llamó a sus filas. De hecho, era el más joven de ellos. Dicen los que saben que tenía entre 14 y 16 años de edad. Juan fue el primer apóstol en ser llamado. Fue el último de los apóstoles en ser llevado. Cuando Juan escribe, cuando por lo menos él está en la isla de Patmos y él ve la visión, y dice que él ve, que oye una voz, y él se da una vuelta y dice, vi a uno, y fijaros Juan, se parecía al Hijo del Hombre. ¿Cómo que se parecía? Que no lo estoy diciendo yo, que nunca he visto a Jesús con mis propios ojos. Que estamos hablando de Juan, que le llamó con 14, 16 años, pasó el tiempo, sus 3 años y medio, 3 años de ministerio con él a su lado. Cuando él recibe esa visión, tiene 90 años. ¿Cuántos años hace que conoce a Jesús? 75 años. 75 años conociendo a Jesús, y ahora le ve a los 90 y dice, no sé si es él, me parece que es él, porque le había visto de una manera nueva, diferente. Dice, le vi que resplandecía. Después de 75 años todavía Dios le sigue sorprendiendo. Y hay quien llevamos 4 días en el Evangelio y creemos saberlo todo de Dios. Juan llevaba 75 años y cuando le ve todavía es algo nuevo para él. Porque si crees que hemos visto todo de Dios, no hemos visto nada. Ni tan siquiera nos hemos mojado los tobillos en el río de Dios. No hemos visto nada. Juan, el primero en ser llamado. El último en ser llevado. Juan vivió tan ligado a Jesús que todos los demás discípulos sabían que él era como especial. Fue el único que pudo oír los latidos del corazón. Es que él ha vivido cosas que nadie ha vivido. Es que por eso ha pasado a la historia como
como Juan el apóstol. Qué bueno. Pero ya no solamente eso, en la cena hay un detalle, y cito de memoria, hay un detalle que es increíble. Cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, dice la Biblia que Pedro le hizo señas a Juan y le dijo, díselo tú. ¿Sabe por qué Pedro le hizo señas a Juan? Porque aun Pedro sabía, si no te lo dice a ti, no nos lo dice a nadie. Porque contigo es especial. Porque se le llevaba a todos los sitios. A resucitar a la niña de Jairo, vente. En el monte de la transfiguración, vente conmigo. En su mayor agonía, en el Getsemaní, vente conmigo. O sea, Juan conocía, manejaba secretos. De hecho, Jesús escogía a 12 discípulos. De entre los 12 hubo un grupo de 3, Santiago, Pedro y Juan. Juan siempre estuvo ahí en medio. Juan es el único... Mira, a Albert Einstein le hubiera encantado conocer a Juan el apóstol. Porque Albert Einstein soñaba con ¿qué? Cuando él formuló su teoría de la relatividad, de que la luz viajaba por el espacio-tiempo, que se podía curvar, incluso fantaseaba con el viaje en el tiempo, le hubiera encantado a Albert Einstein tener una charla con Juan. Porque Juan, Dios le convirtió en un viajero en el tiempo, es el único que ha viajado en el tiempo. Le sacó de su cuerpo y en el espíritu le llevó al futuro, le mostró el Apocalipsis y le regresó de nuevo al pasado. Es el único que ha viajado en el tiempo. Le hubiera encantado a Albert Einstein hablar con él. Pero saben que Juan no siempre... No es el Juan tan maravilloso del que hemos estado hablando. No ha pasado a la historia de la noche a la mañana. Él no es que se levantó un día le llamó Dios a su fila, al día siguiente ya era el Juan que les he estado hablando. No, la cosa no es... Escuchen, hay gente que piensa que... mira, Dios no es cómplice de vagos. Alejandro Abraham, un maestro de escuela bíblica, decía eso. Y sigue diciéndolo. Dios no es cómplice de vagos. Hay quien se cree que se va a acostar una noche y se va a levantar con la revelación del Apocalipsis. Y Dios no hace eso. Eso sería un insulto a la inteligencia y a la dedicación y a la pasión humana. O sea, por eso estamos hablando de las voluntades rendidas. Y él no ha pasado a ser ese de la noche a la mañana. Juan tuvo que pasar por un proceso de transformación como ningún otro apóstol. Y miren, detalles. Y Samuel, en cualquier momento que yo sea pesado me corta, pues yo estoy muy a gusto, ¿eh? No, tira, si nosotros también estamos muy a gusto, estamos disfrutando. Tira, siéntete libre. ¿Saben que Juan fue un pequeño empresario? Bueno, pequeño. Yo diría que fue un empresario de éxito, ya desde que era joven. Fíjate que cuando Jesús le llama a las filas, Marcos capítulo 1, verso 19, dice que pasando Jesús por allí, vio a Juan y a Jacobo, que estaban remendando las redes con su padre Zebedeo. Jesús les llama y dice, dejando la barca con los jornaleros, lo dejaron todo con los jornaleros y le siguieron. Es un detalle muy interesante que diga con los jornaleros y no diga con el jornalero. Si dice con el jornalero, era una persona que habían contratado. La empresa no era de Juan. La empresa era de Zebedeo, el padre. Juan y Jacobo pues, podrían estar ahí de trabajadores encargados, pero es que resulta que tenían jornaleros. Jornaleros a sueldo. No eran esclavos que les pertenecía. Les pagaban por un oficio. Y si una familia tenía a los hijos trabajando y encima tenía que contratar a gente, no era una pequeña empresa. Era una empresa exitosa. Y además tenía una empresa, cuando nosotros analizamos, dice, pasando Jesús de allí, cuando la Biblia dice pasando Jesús de allí y los vio, habla de Galilea. El empresario de éxito que tuviera una empresa de pesca que fuera grande tenía que tener un lugar en el lago de Genesaret, que el lago de Genesaret era el lago más famoso para todos los pescadores. De ahí salía el mejor pescado.
Pues resulta que el padre de Juan tenía una empresa de pesca, tenía trabajando a sus hijos, pero es que tenía trabajando a gente también. Y si Zebedeo mandaba a sus hijos, él mandaba a otros. Mira, la empresa era tan grande que ahora a ver cómo puedo yo explicarlo, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo puedo yo explicar esto? Era tan grande la empresa que a causa de la empresa, porque si no, no hay forma de entender lo que yo les voy a explicar. Juan, siendo un jovencito, un niño, hermanos, vamos a ponerle, si tenía entre 14 y 16, vamos a dejarlo en 15, para no volvernos locos. Con 15 años se movía con la alta sociedad de Jerusalén. Eso no era normal para un niño de 15 años. Es que encima le conocían. ¿Recuerdan ustedes cuando prendieron a Jesús? Todos hemos dicho que ¿quién le siguió? Le siguió Pedro, ¿verdad? Sé como Pedro, todos le abandonaron, pero Pedro le siguió, de lejos, pero le seguía. Y es cierto que Pedro le siguió, pero había otro discípulo más que le siguió. ¿Sabes quién le siguió? Le siguió Juan. Capítulo 18, verso 12. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron, los llevaron, estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 12 en adelante. Le llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos. Mira lo que dice el verso 15. Seguía a Jesús Simón Pedro, y miren, y el otro discípulo. Era tan humilde Juan, que es el autor del Evangelio. Se quiso esconder. Él hubiera podido decir, le siguió Juan, pero yo también le seguía. Pero no dijo eso. Dice, le siguió Pedro y el otro. Y va a dar detalles del otro que es él. Y este era conocido por el sumo sacerdote. Es decir, que el sumo sacerdote conocía a Juan. Pero miren, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba ¿dónde? Fuera. Sigo, voy a terminar de leer y ahora resumo. Salió pues el otro discípulo, habló a la portera y hizo entrar a Pedro. ¿Sabes por qué Pedro se calentó en la hoguera? Y allí negó a Jesús. Cuando le dijo, eres tú, uno de ellos, yo no. ¿Sabes por qué Pedro pudo entrar? A Pedro no le conocía a nadie. Pero un niño de 15 años le conocía al sacerdote, el sumo sacerdote. Tenía tanta influencia que entra en la casa de Caifás, se mete en el patio y acompaña a un preso que le van a hacer juicio, que está prohibido en la nación de Israel, estaba prohibido hacer un juicio de noche. Cualquiera que viera hacer un juicio de noche podía denunciarlo. Pero ¿quién es este niño que se le... Vente con nosotros, hacerle un juicio de noche, cosa que está prohibido? Se mete dentro de la casa de Caifás, se mezcla con el sumo sacerdote y para colmo le coge a la portera y le da órdenes, le dice, oye, mira, ahí hay uno en la puerta, escucha, no se lo merece, pero por amor a mí déjale pasar. Y va a la portera y le deja pasar a Juan. Pero ¿quién es este niño? Que con 15 años tiene tantísima influencia. No es lógico que con esa edad que tiene haya conocido, se codee con tanta realeza por casualidad. Quiero yo pensar que a causa de su gran éxito como empresario de aquel entonces, tenía grandes influencias. Juan era el típico que hubiera podido ser quien quisiera. Hubiera podido tener el puesto que quisiera en Israel.
tenía 15 años, era amigo de los que mandaban. ¿Saben que en Israel los romanos respetaban al Sanedrín? O sea, el poder político y el poder religioso se medían casi por igual. De hecho, para crucificar a Jesús se tuvo que unir el poder político y el poder religioso. Y uno a otro intentaban no ofenderse. Intentaron no ofenderse. Se respetaban mutuamente. Los romanos había cosas que en asuntos de los judíos decían no al Sanedrín. Nosotros nos lavamos las manos. Lo respetaban. De hecho, Pilatos sentenció a Jesús porque la multitud lo apresionaba también. O sea, era, digamos, y escuchen, es que Juan era conocido por todos. Cuando él le llama a las filas, hay un choque de pensamientos que tiene que afrontar Juan. Ese es el choque de pensamientos que mira, ¿quieres averiguar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y entenderla? Tendrás que ser transformado. Proceso de transformación. El primero que vivió Juan, número 1. Juan se pensaba que el mundo evangélico, seguir a Jesús, era como vivir en una empresa. Resulta que hubo un día que había uno que estaba echando fuera demonios. Y llega él y dice, no, tú prohibido, tú aquí no echas fuera demonios, tú no vienes con nosotros, sí que te lo prohibimos. Llega Jesús y le dice, Jesús, es Juan el que se lo dice, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos. Escucha, la pretensión de Juan no es, Señor, ¿qué hacemos con él? Que no vino a pedirle permiso. ¿Qué hago, Señor? No. Era tan arrogante que fue directamente y se lo prohibió. Tú no lo haces. Y Jesús le dice, ¿por qué se lo has prohibido? Dice, es que no viene con nosotros. Como diciendo, ese a saber lo que ha dejado para usar tu nombre. Yo sí puedo usar tu nombre. He abandonado la empresa de mi padre. Mi hermano puede usar tu nombre. Pedro puede usar tu nombre. Mateo ha dejado el puesto de los tributos. Puede usar tu nombre. El otro también. Pero ese no le conocemos. No sabemos qué ha dejado. No tiene derecho a usar tu nombre. Y Jesús le dice, mira, te voy a decir algo, Juan. El que no es con nosotros, contra nosotros es. Si ese está echando fuera demonios en su nombre, no se lo prohibáis. ¿Sabes qué estaba usando ahí Juan? Un principio de marketing empresarial. Es el royalty. Es la marca registrada. Ahora cojo yo un poco de agua, cojo Fanta Limón, yo que sé, mezclo 4 o 5 bebidas y las llamo Coca-Cola. Y vendo Coca-Cola. Pues cuando se entere Coca-Cola tengo un problema. ¿Por qué? Porque alguien ha pagado por esa marca. Alguien ha pagado ese nombre y puede usarlo. Yo no, que no he pagado el precio. Y él decía, yo sí he pagado el precio, tengo derecho a usar el nombre, pero ese como es un desconocido, no. Primer principio de transformación. Si quieres ser transformado, entiende, Jesús no es una propiedad privada de nadie. Audiencia que me oyes. Todos tienen el mismo derecho para acercarse a Jesús. Sí, pero ese que es pecador, ese es el primero, el que tiene derecho. Porque él no ha venido aquí a buscar. Él dice la Biblia, yo no he venido aquí a buscar a sanos, sino a enfermos. Son los enfermos los que tienen necesidad de médicos. Hay quien cree que Jesús es propiedad suya y que únicamente Dios tiene que centrarse en él, en cumplir sus peticiones, en cumplir las peticiones de la familia, y luego si le queda tiempo a Dios, pues que se ocupe de otro. Pero Dios no es propiedad privada de nadie. Dios no pertenece a una familia. Dios no pertenece a una iglesia. Dios no pertenece a un programa. Dios no pertenece a una denominación. Dios es más allá, mis amados. Todos tienen derecho a acercarse al autor de la vida. Y todos estamos en la misma posición delante de él. Pero Juan no, él decía, no, habemos unos que tenemos derecho y otros no. Primer principio de transformación. Dios no es propiedad privada tuya.
Hay gente que necesita a Dios. Mira el segundo choque de pensamientos. Cuando ellos van, y voy a terminar porque podía estar hablando toda la noche con los choques de pensamientos de la transformación de Juan. Cuando van a ir a Jerusalén, Jesús era una persona muy ordenada. Él nunca hacía las cosas rápidas, ni esto venga con prisas. Dicho abuelo de pájaro, para Dios nunca hagan nada con prisas. Es más, no hagan nada nervioso. Si estás nervioso, ni ores. Si estás nervioso, ni estudies la Biblia. Si estás nervioso, no prediques. Si estás nervioso, no cantes. Cuando hagas las cosas para Dios, deleítate. Dios es preferible. Dios te dice, tranquilo, relájate. Cuando te sientas bien, retomas tu trabajo. Yo no estudio la Biblia si estoy nervioso. Yo si estoy nervioso, aunque esté invitado y me estén anunciando un mes, si ese día estoy muy nervioso, ese día no predico, cancelo todo. ¿Por qué? Porque es un deleite, hermanos. Cuando hagamos las cosas, vamos a disfrutar. Mira, a veces no hace falta que Dios te cumpla una petición, no hace falta ni que se lo digas. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice Dios, cuando yo veo que tu vida es un deleite a mí, no hace falta ni que me pidas, porque yo te voy a dar todo lo que necesites. Es un deleite, hermano. Y Juan, el día en que Jesús, que lo vuelvo a decir, era una persona muy ordenada, va a ir a Jerusalén, antes de entrar en Jerusalén y celebrar la Pascua, él quiere descansar en una posada. Y dice la Biblia que se pararon en una ciudad de samaritanos. Y él manda a Juan, le dice, oye Juan, ir delante, coger una posada, lo preparamos y mañana vamos. Y Juan no va, Juan manda a discípulos. Oye, ha dicho Jesús que vayáis, entréis a la ciudad de samaritanos y cojáis una posada. Dice la Biblia que cuando van, los samaritanos no le reciben. La Biblia cita, porque su aspecto era como el de ir a Jerusalén. Eso era una palabra que los samaritanos definían a los judíos. El de ir a Jerusalén era, para vosotros los judíos aquí no hay hoteles. Entonces, ellos vienen con el recado y no se lo dicen a Jesús. Se lo dicen a Juan. Oye, Juan, resulta que no nos dan una posada porque se han dado cuenta que somos judíos. Y Juan es el que viene con la información a Jesús. Oye, Jesús, escúchame. Que mira, que resulta que no nos dan posada. Es que se han dado cuenta que somos judíos. Hacemos una cosa. Analicen las palabras. Oramos a Dios para que mande fuego del cielo y los consuma. No pasa nada, también Elías lo hizo. Fíjate que no le dice, Señor, ora. Si por lo menos le hubiera dicho, Señor, ora para que envíe fuego del cielo y los consuma. Bueno, por lo menos lo dejó a la elección de Jesús. Pero no, él dijo, no, oramos. Porque yo sé que si tú oras, Señor, viene fuego del cielo. Pero que si yo oro también, ¿eh? Oramos los dos para que salga fuego del cielo. Pero ¿quién se pensaba que era Juan? Que tenía poderes especiales. Es que hay gente que cree que tiene poderes especiales. Hay gente que anda profetizando cosas que Dios jamás puede cumplir. Hay profecías que no son profecías, son psicología humana, que juegan con el sentimiento humano. Hay cosas que Dios jamás va a decir porque no las va a cumplir. Todo lo que choque con su naturaleza y todo lo que sea obligar al ser humano a hacer algo que no quiere, Dios no lo va a hacer. Si hay un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la libertad, es el libre albedrío. Yo amo a Dios no porque me obligue a amarlo. Le amo porque no me obliga a hacerlo.
Y creo que a día de hoy tengo la capacidad suficiente para saber que si hay algo mejor en este mundo, fuera de Dios, me hubiera ido. Pero la gente me dice, Eugenio, tú es que conociste con Dios hace 20 años, ¿no? Con 15 años conociste al Señor. Claro, es que tú no has conocido el mundo. Y yo le digo, precisamente ese es el motivo. Que he visto en Él que no he querido buscar en ningún otro sitio. Me ha saciado tanto que ya no necesito buscar en ningún otro sitio más. Todo lo que sea en contra de mi voluntad. Mira, Dios quiere que todos se salven. Sí, ¿verdad? Si por Dios fuera, ¿sabes que no todo el mundo va a ir al cielo? Dice que Él no retarda su promesa, Él es paciente para con todos. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere. La Biblia dice que Él quiere. Pero no todos pueden. ¿Por qué? Hubo un momento que Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Yo quería, pero vosotros no. Porque Dios respeta mi decisión. Y hay quien profetiza muchas cosas, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado, porque otro día hablaremos de la profecía, que cuando la Biblia dice que el espíritu está sujeto al profeta, eso tiene un estudio por delante. Porque la profecía se recibe en el espíritu, pero hasta salir por la boca, tiene que pasar por el alma, incluso por los sentimientos humanos. O sea, pasa por el alma y hasta que se expresa y sale por la carne. Por eso es que en parte conocemos y en parte profetizamos. A veces lo que se recibe en el espíritu es puro, pero como se sale por el alma y atraviesa el cuerpo, hay una mezcla. Y cuando sepamos distinguir cuándo es Dios el que habla y cuándo es el hombre el que habla, nos vamos a ahorrar muchos. Gente que se le ha prometido que sanará y se muere. Pero es que se ha dicho así, dice el Señor. ¿Y eso qué pasa? ¿Mintió Dios ahí? Entonces, hay cosas, hermanos, que no tenemos poderes especiales, que no podemos hacer descender fuego del cielo. Que tenemos que entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para saber qué decir, qué aconsejar, para saber expresar al mundo qué es lo que Dios puede hacer y lo que no va a hacer. Porque Él va a resucitar a Lázaro, pero nos va a mandar quitar la piedra. A Dios le encanta siempre ese trabajo. Es como la inspiración divina. Y termino, es como la inspiración divina. En la inspiración divina, como por ejemplo, este libro que tengo en mis manos, ¿cómo nació? ¿Saben que los escritores no sabían que estaban escribiendo la Biblia? No lo sabían. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no nació que un día hizo así, cerró los ojos, cogió una pluma, cogió un pergamino, hizo así, se le volvieron los ojos blancos, ¡oh, ya ha nacido el Evangelio de Juan! No nació así el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios inspiró a Juan. Cosas que Juan era imposible que él supiera. En el principio era el verbo era con Dios y este era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Eso Juan no lo podía saber. Eso es revelación del Espíritu Santo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Eso no lo podía saber Juan, revelación directa. Resumir la condenación. Mira, llevan los calvinistas y los arminianos y otro grupo más, llevan 500 años debatiendo si la salvación se pierde o no se pierde, y llevan debatiendo 500 años acerca de la salvación y la condenación. El Espíritu Santo lo resumió en un versículo. Dice, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya está, ahí está, ahí, mira, resume ahí Dios la salvación y la condenación.
Dicen los hipercalvinistas que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Y ya conocemos los 5 puntos calvinistas. Pero es que aquí dice que ser salvo o ser condenado radica en una guerra de amores. Amaron la luz, pero es que amaron más las tinieblas. Por eso se condenan. No es que no amaran la luz, es que vieron al Hijo de Dios, pero prefirieron vivir en sus pecados. Amaron la luz, pero amaron más las tinieblas. Es una guerra de amores. Por eso no es una obligación, es una decisión de amar. ¿Qué amas? ¿Amas a la luz o a las tinieblas? Eso es lo que te va a salvar o condenar. No hay más, no le busquen más vuelta a la hoja porque no la hay. Y hay quien se enrolla mucho en eso. Hay cosas que es revelación directa del Espíritu Santo, pero en la inspiración divina Dios no anula al autor, ni anula el pensamiento, ni la memoria del autor. Por ejemplo, Juan maneja detalles que no todos manejan. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, que es el más profundo, en el arresto de Jesús, todos dicen, y le prendieron y se le llevaron. Pero el único que sabía cosas era Juan. Cuando Juan fue inspirado a escribir el arresto, él se estaba acordando de lo que él había vivido. La inspiración es recordarlo en ese momento, como tú estabas allí, yo te lo voy a recordar con detalles para que no te equivoques. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar con Juan y él dice, y estábamos allí en Getsemani, vinieron los alguaciles con palos, le prendieron. Y dice, y Pedro sacó la espada y cortó la oreja. Todos dicen, le cortó la oreja a alguien. A uno. El único que cita el nombre es Juan. Y Juan dice, a Malco. Este detalle que hemos leído, Caifás, que era el suegro de Anás, o Anás, que era el suegro de Caifás, y aquel año, él maneja información. ¿Por qué? Porque no anuló Dios la mente, ni la memoria, porque añadir el nombre de Malco no era romper con toda la doctrina, ni iba a ofender a Dios. Por ejemplo, hay cosas en la Biblia que Dios respeta, aunque salen de la mente del autor. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Esto no lo manda el Señor, esto es algo mío, personal, que el soltero no se case. ¿Eso está en la Biblia? Sí. ¿Yo estoy obligado a obedecerlo? Para nada. ¿Por qué? Porque no fue Dios. Pablo dijo, esto lo digo yo, no el Señor. Lo mando yo, no el Señor. Entonces, si lo mandas tú, yo puedo obedecerte o no puedo obedecerte, no es pecado. Pero más adelante dice, esto yo no lo digo, esto no lo manda yo, sino el Señor. A eso sí hay que obedecerle 100%. Amén. Por eso, Dios respeta la voluntad. Oye, ¿quieres que oremos? Escucha, pero es que él oraba para que gente muriese. Oramos para que venga fuego y los mate. Eso no es una oración, eso es una maldición. Porque hay quien convierte oraciones en maldiciones. Señor, mira a fulano y este. Mira a mi hermano Samuel. Y mira a mi hermano Juan, que me hicieron daño. Señor, págalos. Págalo. Ay, Señor, y si les pasara esto y lo otro, ellos verían y pagarían. Eso no es una oración, eso es una maldición. Y Dios no atiende a maldiciones. Dios oye oraciones. Tenemos que pasar por un proceso de transformación. No somos especiales. No tenemos poderes especiales. No somos únicos. Si yo no predico aquí, entonces esto es un fracaso. No, no somos únicos. Todavía tiene Dios 7000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. No somos únicos. El choque de transformación. Número 2, hay que saber cómo orar. Número 3, es que encima tenía, ¿sabes? Matar a alguien, deseo de matar es pecado. Pero es que encima tenía Biblia. Señor, pero escúchame, no, que ya no es por mí. Como hizo Elías. O sea, se está comparando a Elías. Anda que se compara a otro. Se comparaba al profeta más grande de Israel. Se comparó a Elías. No se comparó a otro, se comparó con Elías. Y tenía Biblia.
Y ese pasaje bíblico tiene otra razón, que es muy largo de explicar. En otras palabras, tenía Biblia para pecar. ¿Sabes por qué necesitamos pasar por un proceso de transformación? Porque hay quien tiene Biblia hasta para pecar. Me voy a ganar la vida y bueno, la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. Señor, yo es para proveer a los míos, Señor, es para proveerlos. Entonces, si tengo que robar, mentir, estafar, lo hago. Porque la Biblia dice que hay que proveer para los suyos. Porque hay quien incluso toma pasajes bíblicos. Bueno, es que Dios sabe, por la razón de que Dios sabe, Dios y el pecado no se llevan bien. Dios no negocia con el pecado, a Él no le puedes convencer. Hay quien intenta convencerle, Señor, es verdad que está mal, pero es que mira este y el otro, ese sí que hacen, como diciendo, esos son peores que yo, lo mío en comparación a ellos, no, lo tuyo es igual a los ojos de Dios. Dios no negocia con el pecado, otro choque de transformación. Y podíamos estar hablando de choques de confrontación toda la noche, hasta que llegó un momento en la vida de Juan que hubo tantos choques de pensamientos que él tuvo que aceptar, que ya terminó siendo un cristiano transformado. Transformado de tal manera que el que quería sentarse al lado de Dios, Señor, que en tu reino yo me sienta a tu lado y mi hermanico se siente a otro lado. Dice la Biblia, los discípulos guardaron silencio, se miraban unos a otros. Tenían miedo, porque los demás discípulos se mirarían y dirían, como diga que sí, Jesús, ¿a dónde nos va a mandar a nosotros? Y él dice, no sabes lo que me pides. Otro choque de transformación, en ocasiones tendrás que aceptar a que Jesús te niegue peticiones. ¿Sabes por qué? Mira, ¿sabes por qué le negó esa petición? Yo te voy a decir por qué le negó esa petición. Porque si Jesús le concede esa petición, rebajaría lo que Dios tenía para él. ¿Sabes cuándo lo entendió Juan? No lo entendió con 15 años, pero cuando tenía 90 y escribe el Apocalipsis, Jesús le revela, Juan, al que venciere, yo le daré potestad para que se siente conmigo en mi trono. Me imagino a Juan echando la mente para atrás y diciendo, y por esa razón me negaste sentarme a tu lado. Y ahí entendió Juan a 90 años. Jesús le dijo, ¿sabes por qué no quise que te sentaras a mi lado? Porque mi plan era que te sentaras conmigo en mi trono. Si te sientas a mi lado, rebajo el regalo que yo tenía para ti. Yo no te quiero a mi lado, Juan, te quiero conmigo en mi trono. Por eso tendrás en este proceso de transformación pasar por procesos donde Dios te diga que no. Y aunque no te lo explique, llegará un momento en que el Señor te lo va a explicar y lo vas a entender y vas a hallar paz. Lo entendió tanto que una vez metieron a 2 apóstoles presos. Les coge preso el mismo personaje, Herodes. Les mete presos a los 2. Jacobo, hermano de Juan, y a Pedro. La iglesia ora, Señor, libera a Pedro. Envía un ángel y le saca. Y a Jacobo muere atravesado por una espada. Si no hubiera vivido un proceso de transformación, Juan le hubiera dicho, Señor, ¿qué te cuesta? En vez de 1, envía 2 ángeles. Has sacado a Pedro, saca también a mi otro hermanico, que también es apóstol tuyo. Guardo silencio. ¿Lo entendió? No, porque hay cosas que no entendemos en esta vida. ¿Lo cuestionó? Tampoco. ¿Lo aceptó? Sí. ¿Cómo se llega a eso? Proceso de transformación. Comprobó que la voluntad de Dios era agradable y perfecta, pero si no la entendía, pero lo entendió. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por un proceso de transformación. Necesitamos vivir un proceso de transformación, audiencia. Padre, te doy muchas gracias en esta noche por la oportunidad que me has dado.
de compartir tu palabra entre amigos, entre adoradores, entre hermanos, entre gente querida, Señor. Te ruego que nos ayudes a vivir un proceso de transformación diaria para que comprobemos cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Que cada día presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Señor. Que corramos a tu presencia diariamente. Ayúdanos, Señor, a amarte con pasión, a servirte con pasión. Gracias porque sé que lo que esta noche está atesorado en la eternidad de tu amor ha tomado lugar, donde no he llegado yo, Señor, con mi torpeza, que tu Espíritu Santo traiga claridad a los pensamientos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que hasta aquí, pastor. Mucho. Que Dios te bendiga mucho, Eugenio. La verdad que personalmente he disfrutado. He disfrutado en toda la predicación. He podido sentir a Dios, aunque ha habido un momento que no estaba en pantalla, pero estaba con el móvil, estaba escuchando. He disfrutado en toda la predicación, pero estas dos últimas palabras que has dicho sobre Juan, que no comprendió, pero entendió, me han hecho muchísimo bien. De verdad que me ha quebrantado. Me habla el Señor. Que Dios te bendiga. Y la verdad que hemos disfrutado. Yo personalmente, Samuel, colega mío, he disfrutado con nuestro hermano Eugenio, con nuestro hermano Edu. Que Dios te bendiga poderosamente. Y esto ha sido algo del Espíritu Santo porque Samuel lo sabe, llevamos toda la semana que íbamos a hablar un escenario escatológico, íbamos a hablar de la apertura de los sellos de Apocalipsis, íbamos a hacer un panorama acerca de ese tiempo de la gran tribulación, íbamos a hablar de un montón de temas, pero a mitad de culto el Señor ha producido esto en el corazón, me ha recordado este mensaje y creo que hay que dejarnos ha sido de Dios, amigo, guiar por el Espíritu. Mira, has estado predicando 1 hora y han sido como 2 minutos para muy mí. Pesado. No, audiencia, ha sido muy pesado. Para nada, la audiencia ha disfrutado. Por favor, que hemos disfrutado. Se me ha pasado como 2 minutos. He disfrutado, se me ha hecho corto, me has dejado con ese sabor de miel. Sin que pesado para nada, hemos disfrutado. La vida de Juan es un proceso de transformación. En cada detalle del Evangelio de Juan lo vemos. Os invito a la audiencia también a que analicen, a que lean la Biblia no como un periódico, sino como despacito, analizando. Cada palabra es importante. Lo llamaremos pronto, Samuel, para que nos haga ese panorama de los 7 sellos. Porque créeme que yo he disfrutado. Que Dios te bendiga mucho, Eugenio, de verdad, que Dios te siga dando ese entendimiento y esa facilidad para poder hacernos entender a nosotros, que es lo importante. Gracias por la invitación y antes de nada, si en la audiencia hay algo que no se ha quedado o no se ha explicado bien, yo soy de los que respeto el derecho a réplica y no traer confusión a nadie. Mi intención no ha sido dañar a nadie, sino al contrario, traer un poco de luz. Así que si hay algo que no ha sido claro, se puntualiza y se explica tantas veces como sea necesaria. Y si nos hemos equivocado también, rectificamos. No te preocupes. Qué bien. Yo, Qué bien, con el permiso del pastor, han entrado, sí que te permitiría que me brindes 2 minutitos más para orar por unas peticiones que han entrado. Por supuesto. Hacemos una oración global, así que vamos con el tiempo.